Maggie Waggy, el comienzo. Un libro de Mónica Míguez Torres. El hada cuenta cuentos. Ese lunes, cuando Flo se despertó, lo primero que hizo al abrir los ojos fue mirar hacia su mesa de luz para asegurarse de que Maggie Waggy seguía donde la había dejado. Y allí estaba, contra la veladora, con forma de globo terráqueo. Respiró aliviada, se lanzó de la cama, se vistió y con Maggie Waggy bajo el brazo bajó al galope a desayunar. En la cocina no había ningún movimiento, ni sus papás ni sus hermanos se habían levantado aún. Esa mañana Flo, literalmente, se había caído de la cama. Lo único que encontró por el camino a esa hora fue a Roque, el pastor alemán grande y cariñoso que estaba con ellos desde que tenía memoria. A diferencia de todos los demás lunes del año, sus papás no habían tenido que venir a despertarla varias veces. Al primer atisbo de luz colándose por la ventana, había abierto los ojos, pronta para comenzar una nueva semana de cole. Para Flo, ese lunes era como ningún otro. Todo debido a Maggie Waggy, la tortuga de trapo azul que se trajo el viernes por la tarde a casa como premio por ser la niña con más libros leídos en lo que iba del año. Por primera vez, la Mrs. de la Library había dejado que alguien se llevara su preciada mascota a casa por todo un fin de semana. Y ese alguien había sido Flo. Flo estaba deseando llegar al colegio para poder hablar con la Mrs. antes del comienzo de clases, pero ese día sus hermanos tardaron en estar listos. Miranda, porque no encontraba su tarea, Bea, porque se le había antojado que mamá le hiciera un peinado distinto, y Paco, bueno, porque era Paco. Cuando Flo ya empezaba a creer que nunca estarían prontos, sus hermanos aparecieron, viandas en mano y mochilas al hombro, prontos para partir rumbo al cole. El trayecto al cole era bien corto, más aún en bicicleta, pero cuando llegó a la biblioteca con Maggie Waggy a cuestas, encontró que la puerta seguía cerrada. ¡Qué raro! La Mrs. no había llegado aún. Sonó la primera campana, luego la segunda, y ya no tuvo más remedio que irse para la clase. Los que llegaban tarde se quedaban sin recreo e igual tendría biblioteca más tarde en el día. Para Flo, la mañana no pasaba más. Primero asamblea general, luego la maestra pasando la lista, después la entrega de los cuadernos de comunicaciones y por último, como todos los lunes, a compartir las actividades del fin de semana con el grupo. Ese lunes Flo tenía un monte de cosas para compartir, pero ¿por dónde empezar? ¿Y quién le iba a creer? Por eso quería ver a la Mrs. Necesitaba verla y hablar con ella a solas. Flo no escuchó nada de lo que dijo la maestra en toda la mañana, hasta que sintió las palabras que estaba esperando escuchar desde el comienzo del día. Niños, es la hora de ir a la biblioteca. Recuerden llevar sus libros, así podrán elegir otros. Por fin era la hora de ir a la biblioteca. La Mrs. los esperaba en la puerta para darles los buenos días. Con su largo cabello oscuro, su vestido verde esmeralda hasta los pies y sus sandalias con cuentas de colores, más que bibliotecaria, la Mrs. parecía un personaje de alguno de los tantos cuentos de fábula que disfrutaba, contándoles semana tras semana. Cuando Flo la saludó con un beso y le entregó a Maggie Waggy, su sonrisa se intensificó y sus ojos brillaron de forma especial. Pero cuando Flo intentó hablarle, la Mrs., con un aire misterioso, la hizo a un lado suavemente, le dijo que ya hablarían a su debido tiempo y mandó a todos a sentarse y a callar. Una vez que los niños se sentaron, la Mrs., quien ya estaba acomodada en su silla para iniciar el cuento, paseó lentamente los ojos por la habitación hasta posarlos sobre Maggie Waggy. Luego, en el más absoluto silencio, caminó hasta donde la había dejado apoyada, la agarró con las dos manos y la apoyó sobre su falda. Esta vez no sería como ninguna de las otras. Esta vez el cuento sería sobre Maggie Waggy. Dijo la Mrs. con voz pausada. Había una vez una tortuga que vivía en la biblioteca de un colegio. Su nombre era Maggie Waggy y vivía de cuentos y ensoñaciones.
Si en ese momento Maggie Waggy hubiera podido moverse, se habría caído al suelo del asombro. ¿Desde cuándo sabía la Mrs. lo de los cuentos? ¿Qué más sabría? ¿Y quién se lo habría contado? Mientras a Maggie se le cruzaban por la cabeza estos y 1000 pensamientos más, los niños levantaban la mano y preguntaban más cosas. Y Flo, bueno, de Flo mejor ni hablemos. Pero, ¿cómo, Mrs., si Maggie no tiene boca? Lo que pasa, chicos, Contestó la Mrs. es que los cuentos no entran por la boca, sino por los ojos y los oídos. Pero Mrs., Maggie es un almohadón. ¿Desde cuándo los almohadones entienden los cuentos? Ah, Juanito, he ahí la cuestión. Dijo la Mrs. Maggie es un almohadón solo en apariencia. ¿Y eso qué quiere decir, Mrs.? Que Maggie es mucho más que un almohadón, pues tanto o más importante aún que lo que uno parezca, Contestó la Mrs. con mirada pensativa. es lo que uno es o quiere ser. Entonces, Mrs., además de un almohadón, ¿Maggie qué es? Maggie es un hada cuentacuentos. Contestó la Mrs. muy seria. ¿Una tortuga, Mrs.? Sí, ¿Y usted cómo sabe todo esto? Esto fue como si a Maggie le hubieran sacado las palabras de la boca. Solo que Maggie, además, quería saber cuánto más sabría la Mrs. Y la Mrs. contestó. si me dejan seguir, ya lo sabrán. Ante estas palabras, los niños hicieron lo que Maggie. Cerraron la boca, abrieron los oídos al máximo y fijaron sus ojos llenos de preguntas sobre la bibliotecaria. Cuando el silencio fue absoluto, la Mrs. continuó. ¿Dónde estaba? Ah, sí, que cómo lo sé. Pues es muy simple. Me lo ha dicho la propia Maggie. Ante esta respuesta, los niños a duras penas lograron contener sus preguntas. ¿Y Maggie? Bueno, ya no podía más de su asombro. Eso sí que no podía ser, si ella no había hablado nunca con la Mrs. Pero enseguida cayó en la cuenta. Claro que podía ser. Se trataba de un cuento. Y como todos ustedes ya saben, en los cuentos todo es posible. Nadie mejor que Maggie para saber esto. Después de todo, no había forma de que la Mrs. pudiera saber lo que pasaba en la biblioteca todas las noches al caer el sol. En eso la Mrs., ¿qué dijo? Todas las noches al caer el sol, cuando el personal de limpieza y mantenimiento ha terminado con sus tareas y hace rato que ya no queda niño ni maestro alguno en todo el colegio, la biblioteca se transforma por espacio de esas horas entre la medianoche y el amanecer, horas mágicas en las que todo el mundo duerme, en un lugar en donde lo imposible se vuelve posible. Pero, Mrs., Interrumpió tímidamente una niña. ¿Maggie qué tiene que ver con todo esto? Bueno, Sonrió la Mrs. al tiempo que contestaba. Maggie es la única que puede activar la ventana mágica. ¿La ventana mágica? Preguntaron los niños con sus ojos. Y la Mrs. continuó con un susurro, casi como en secreto. Sí, la ventana mágica. Una ventana que se abre directamente al mundo de los cuentos, los sueños y el universo natural de todo lo que existe tal como realmente es. Por lo general está cerrada y solo podemos ver a través de ella con la imaginación, como cuando leemos un cuento o escuchamos una historia, o con nuestra intuición, como cuando sentimos que lo que existe es muchísimo más de lo que sabemos. Pero con Maggie Waggy y la ventana es posible ir allí, participar en la historia que nos guste, conocer a los personajes que queramos, crear historias nuevas y también comprender mejor el mundo que nos rodea y del cual formamos parte. Igual que cuando soñamos, Explicó la Mrs. pero en vez de dormidos, despiertos. Los niños no cabían en sí de su asombro. Sus ojos no podían estar más redondos ni sus cabezas más llenas de preguntas. En eso, la Mrs. miró el reloj y dijo: ¡Qué tarde que es! Ya es hora de que elijan sus libros y que vuelvan a clase. Apúrense, que la campana está por sonar. Y con estas palabras
Ante la atónita mirada de los pequeños, la Mrs. puso a Maggie nuevamente en su sitio para luego dirigirse a la computadora a registrar los préstamos. Pero Mrs. Protestaron a coro unas cuantas voces. ¿Cómo sigue el cuento? ¿Cómo hace Maggie para llamar a la ventana mágica? Se escuchó que preguntaba otra voz. ¿Desde cuándo está sucediendo esto? ¿Maggie se va sola o la puede llevar a alguien? ¿Lo hace todos los días? ¿Y cómo hace para volver? ¿Cómo encuentra el camino? ¿Y si llueve? ¿Y si un día no vuelve? La Mrs., que ya se encontraba a medio camino a su escritorio, no pudo menos que darse vuelta ante esta avalancha de preguntas. Con ojos entre traviesos y misteriosos, posó su mirada sobre cada uno de los niños por un segundo y les dijo: Pero chicos, ¿acaso se han olvidado de que se trataba de un cuento? Y los cuentos, como cuentos que son, a veces empiezan y terminan sin ton ni son. Ah, no, Mrs. ¿Otra vez no nos va a terminar el cuento? Es que la Mrs. era famosa por sus cuentos, pero también por dejarlos pendientes justo en los momentos más emocionantes y a veces hasta por olvidarse de cómo terminaban. Y si quedaban para la semana siguiente, quizás esta fuera la última vez que oyeran hablar de Maggie Waggy y de la ventana mágica. No, chicos, les prometo que seguiremos con la historia. De cualquier forma, Maggie aún no me lo ha contado todo, así que van a tener que esperar a la semana que viene, dijo la Mrs., dando por terminado el tema al tiempo que se daba media vuelta y seguía camino a la computadora. Un poco más tranquilos, los chicos eligieron sus libros, los registraron y con ellos bajo el brazo volvieron a su clase. Y así transcurrió el día, con Maggie como protagonista. Una y otra vez, en todas las clases, fuera la clase que fuera, la Mrs. volvió a contar lo que acababan de escuchar. ¿Y Maggie qué hizo? Bueno, en realidad no había mucho que Maggie pudiera hacer al respecto. ¿Y Flo? Flo, que desde la mañana quería hablar con la Mrs. y aún no lo había logrado. Bueno, Flo esperó a que todos se fueran y una vez que estuvo a solas con la Mrs., le hizo la pregunta que había querido hacerle toda la mañana. Mrs., ¿entonces usted sabía que Maggie Waggy estaba encantada? ¿Encantada? Pero Flo, ¿de dónde sacaste tamaña idea? Lo de hoy es solo un cuento, solo que se me ocurrió que fuera sobre Maggie. ¿Te pasó algo el fin de semana? ¿Algo que me quieras contar? ¿No me vas a decir que algo de lo que les conté hoy te parece posible? No, Mrs., lo debo haber soñado. No puede ser. Seguro que fue un sueño. Ahora que lo pienso mejor, no hay otra explicación posible. Bueno, Flo, si después querés charlar sobre tu sueño, venís. Yo encantada. Seguro que lo puedo incluir en la historia que voy inventando sobre Maggie Waggy. Dale, dame un beso y volvete a clase. La Mrs. y Flo se despidieron. Flo se volvió para su clase y la Mrs. siguió con lo que ya saben, recibiendo niños y contando cuentos el resto del día.